En mi vida pasada, asesiné a puñaladas por Ava. Al final, la empresa me despidió, lo que puso fin a mi carrera. Desesperado, decidí suicidarme. Esta vez, nunca volveré a ser el chivo expiatorio de nadie. Al abrir los ojos, me encontré sentado en una oficina espaciosa y luminosa. La estación de trabajo, la pantalla de la computadora y el café que compré el día que me incorporé a la empresa seguían a mi lado. Renací y volví al primer día que me uní al grupo Tiansen. Antes, nunca me había fijado en lo transparente que era el cristal de la oficina de Ava. A través del cristal, podía verla claramente charlando y riendo con los altos ejecutivos del interior. Llevaba un traje caro y se veía elegante y serena. No había ninguna señal de que necesitara protección de un empleado común y corriente como yo. Miré el correo electrónico que acababa de recibir en la pantalla del ordenador. Era el borrador del informe trimestral del departamento enviado por Ava. En mi vida pasada, este informe contenía una enorme laguna legal, y estúpidamente, asumí la culpa por ella. Esta vez, jamás volvería a cometer el mismo error. Daniel, aquí tienes tu credencial de empleado y los materiales de incorporación. Henry, del departamento administrativo, me entregó una bolsa para documentos, interrumpiendo mis pensamientos. Lo miré, tomé la bolsa y le di las gracias. En ese momento, Ava salió de la oficina con su característica sonrisa tenue. Me recorrió con la mirada, intencional o involuntariamente, y luego se dirigió directamente a mi puesto de trabajo. Debes ser el nuevo Daniel, ¿verdad? Soy Ava, del Departamento de Negocios 1. Extendió sus finos dedos y la sonrisa se mantuvo en sus labios a la perfección. He oído que tu currículum es excelente. Espero que puedas aportar un nuevo aire a nuestro departamento. Me puse de pie, le estreché la mano y forcé una sonrisa formal. Hola, Ava. Trabajaré duro. Solo llámame Ava. No seas tan formal. Me soltó la mano y su mirada se posó en mi rostro un instante. Los recién llegados siempre necesitan un periodo de adaptación. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme cuando quieras. En mi vida pasada, me fascinó su apariencia de hermana mayor bondadosa. Ahora, parece que solo era la indagación de un cazador sobre su presa. Acabo de enviarte un informe trimestral. Comprueba si lo has recibido. Este informe es muy importante y está directamente relacionado con la dirección de inversión de la empresa en la siguiente etapa. Mientras hablaba, golpeó mi escritorio con los dedos. Asentí y respondí con ingenuidad, lo recibí. Le echaré un vistazo enseguida. Bueno, eso es todo por ahora. Ava sonrió satisfecha y se dio la vuelta para irse. Por cierto, Ava. La detuve. ¿Cómo debería abordar el informe? ¿Solo revisarlo o debo modificarlo y perfeccionarlo? No me hice esta pregunta en mi vida pasada. En cambio, lo modifiqué directamente según mi entendimiento y firmé. Como resultado, las lagunas en los datos de ese informe causaron grandes pérdidas a la empresa, y yo me convertí en el chivo expiatorio. Una leve sorpresa brilló en los ojos de Ava, y luego recuperó su sonrisa profesional. Primero échale un vistazo y lo discutiremos si hay algún problema. Recuerda, este informe es muy importante, así que asegúrate de revisarlo con atención. Lo entiendo. Bajé la cabeza y respondí, pero me burlé por dentro. Después de que Ava se marchara, abrí el informe. Los datos y errores habituales eran los mismos que en mi vida anterior. Los datos de ventas del informe se habían inflado artificialmente en casi un 30%, mientras que el coste se había subestimado en un 20%. Si la empresa hubiera previsto esta tendencia, habría invertido una gran cantidad de dinero en expandir una línea de negocio que ya estaba en números rojos. En mi vida anterior, no me di cuenta de este problema. Simplemente mejoré el formato y la redacción del informe según sus instrucciones y luego, estúpidamente, firmé mi nombre, convirtiéndome en la persona ideal para asumir la culpa. Miré hacia la oficina de Ava. Ella me observaba a través del cristal. Al verme levantar la vista, asintió y me sonrió. Pero esa sonrisa parecía una víbora escupiendo la lengua en mis ojos. Esta vez, no me dejaré engañar otra vez. Tomé una decisión en secreto, comencé a resolver los problemas de datos en el informe, y, al mismo tiempo, respaldé el archivo original como prueba.
En mi vida pasada, fui demasiado ingenuo. Creí que podría obtener reconocimiento trabajando con ahínco, pero no sabía que el trabajo era como un campo de batalla, y que cada paso podía llevarme a una trampa. Esta vez, forjaré mi propio camino en lugar de ser el trampolín de alguien más. Poco a poco, un plan se fue formando en mi mente, expondría la conspiración de Ava, pero no podía apresurarme. Todo debería parecer un accidente. Ava vino a preguntarme sobre el informe al día siguiente, con la sonrisa sincera que había creído en mi vida pasada. Daniel, ¿cómo va el informe? Se paró frente a mi puesto de trabajo, con una taza de café en la mano, y me preguntó con naturalidad. Levanté la vista y respondí sin prisa, Ava, he descubierto que puede haber algunos problemas con los datos del informe. Esta frase la hizo sonreír por un instante, pero enseguida se acomodó y puso el café en mi escritorio. Ah, sí. ¿Qué tipo de problemas? Los datos de ventas de los productos de la serie B no coinciden con los que exporté del sistema, y también hay discrepancias en la contabilidad de costos. Señalé los datos en la pantalla y dije con un tono tranquilo, como si estuviera hablando del tiempo de hoy. La expresión de Ava se tornó seria. Eso es imposible. Confirmé los datos personalmente. Quizás sea una desviación causada por la actualización del sistema. Le di una excusa a propósito. Ya he preparado un conjunto de datos revisados. ¿Quieres echar un vistazo? Ava guardó silencio un momento y luego asintió. Por supuesto. Es mi deber. Le envié el informe revisado y también le envié copia a Liam, el subdirector financiero. En mi vida pasada, él era cómplice de Ava, pero en el último momento la traicionó para salvarse. ¿Por qué le pusiste en copia a Liam?, preguntó Ava en voz baja, con un rastro de molestia en sus ojos. Según las normas de la empresa, al modificar informes importantes, se debe poner en copia a los jefes de departamento correspondientes. Liam es el subdirector a cargo de nuestro departamento, y creo que debería estar informado. Respondí con cara de inocente. En mi vida pasada, habría dicho, bueno, borraré la copia inmediatamente y dejaré que me manipule. Pero esta vez, quiero que todos vean su verdadera cara. El rostro de Ava cambió constantemente, y finalmente, forzó una sonrisa. Eres muy seria, y eso es bueno. Pero la próxima vez que tengas algo similar, consúltalo conmigo primero. Al fin y al cabo, eres nuevo aquí y puede que aún no estés familiarizado con los procesos de la empresa. Lo entiendo. Gracias por el recordatorio, Ava. Asentí y respondí, con una expresión respetuosa en la cara, pero con desdén por dentro. Después de que Ava se dio la vuelta y se fue, la vi inmediatamente tomar el teléfono y hacer una llamada con expresión seria. Supuestamente, estaba contactando a Liam. Durante la pausa del almuerzo, pasé deliberadamente por la despensa y efectivamente, vi a Ava y a Liam hablando en voz baja. ¿Cómo pudo haber descubierto esos problemas? Liam frunció el ceño. Ava se burló. Es solo un novato, solo finge. No te preocupes, ya tengo una forma de lidiar con eso. No me detuve y caminé directo a la cafetería. En mi vida pasada, siempre renunciaba a mi hora de almuerzo para ir a trabajar. Hacía recados para comprarle comida a Ava, al final, fui recompensado con una traición despiadada. A las 3 de la tarde, Ava publicó un mensaje en el grupo del departamento, convocando a todos a una reunión. En la sala de conferencias, se sentó en el asiento principal, y su habitual elegancia y confianza regresaron a su rostro. Recientemente, la empresa va a participar en una importante licitación y necesita formar un grupo de trabajo especial. Miró a su alrededor y su mirada se posó en mí por un instante. Dada la complejidad e importancia del proyecto, planeo dejar que un colega con experiencia lidere el equipo y se encargue de la coordinación general. En mi vida pasada, me asignaron este puesto, lo que marcó el inicio de mi caída al abismo. Ese proyecto fue un pozo sin fondo. Ava sabía que era difícil de completar, pero me impuso la tarea solo para que alguien cargara con la culpa. Grace, serás la líder del equipo, anunció Ava, señalando a una chica de pelo corto. Grace pareció un poco sorprendida, pero aún así asintió. La miré y una pizca de lástima me inundó el corazón. En mi vida pasada, Grace dejó la empresa por represalia de Ava y nunca se recuperó. Daniel, como novato,
Aprenderás de Grace y serás responsable de organizar los materiales y tomar las actas de las reuniones. Ava me miró y se acomodó con calma. De acuerdo, Ava. Respondí con calma, pero en mi corazón, pensaba en cómo ayudar a Grace a evitar la trampa. Después de la reunión, Grace tomó la iniciativa de acercarse a mí. Me dijeron que eres muy capaz. Espero que podamos colaborar satisfactoriamente. Sonreí. Eres muy amable. Haré todo lo posible por colaborar con tu trabajo. Justo cuando terminaba de hablar, sonó mi teléfono. Era un correo electrónico de Liam, preguntando por el informe. Parecía que no confiaba del todo en la explicación de Ava y había iniciado una investigación independiente. Este era exactamente el resultado que buscaba, dejar que mis conflictos internos se desarrollaran solos. En mi vida pasada, ansiaba demostrar mi valía y asumí todas las responsabilidades voluntariamente. En esta vida, he aprendido a esperar y observar, y a esperar el momento oportuno para actuar. Miré la figura segura de Ava en su oficina, no muy lejos, y pensé, ¿no te gusta manipular el destino de los demás? A ver quién ríe el último. Tras el inicio del proyecto de licitación, descubrí que las trampas que Ava me había tendido eran aún más ingeniosas que en mi vida anterior. Estableció indicadores internos más estrictos para un proyecto que ya era difícil, y, al mismo tiempo, redujo en secreto la asignación de recursos. Como líder del equipo, Grace se sentía cada día más demacrada. Una noche, tarde, la vi trabajando horas extras y con ojeras. Grace, ¿aún no te has ido a estas horas? Me acerqué a ella con 2 tazas de café y le puse una en el escritorio. Grace levantó la vista y forzó una sonrisa. Gracias. El proyecto va retrasado y necesito ponerme al día. Me pasó lo mismo en mi vida anterior. Trabajé horas extra desesperadamente, pero nunca pude cumplir con los requisitos que Ava añadió a último momento. Al final, sufrí una crisis nerviosa y cometí un error fatal. Eché un vistazo a la tabla de progreso y me senté frente a ella. Dada la actual asignación de personal y el tiempo disponible, es casi imposible alcanzar las metas que Ava se propuso. Un destello de desesperación brilló en los ojos de Grace. Lo sé, pero no tengo otra opción. De hecho, hay un plan que podría ser útil. Encendí mi computadora y le mostré el plan alternativo que había preparado. Si ajustamos la ruta de ejecución, aunque la tasa de finalización final sea solo del 80%, podemos evitar los principales riesgos. Grace vio mi plan y sus ojos se iluminaron gradualmente. Esto es factible. Pero no será fácil explicárselo a Ava. La clave es asegurar que no haya problemas graves con el proyecto. Lo dije con convicción. Algunas cosas requieren preparación previa. Grace asintió pensativa. Sabes más de lo que esperaba. El trabajo es como un campo de batalla. Hay que estar alerta. Sonreí y le di el café. Bébetelo. Aún queda una larga batalla por librar. Al día siguiente, Ava convocó una reunión de equipo para preguntar sobre el progreso del proyecto. Cuando Grace presentó nuestro plan alternativo, el rostro de Ava se ensombreció de inmediato. Este no es el resultado que quiero, dijo con frialdad, mirándome fijamente un instante. Los indicadores del proyecto no se pueden comprometer. Ava, hablé inesperadamente. Según mi investigación de mercado, la inversión de nuestra competencia en este campo supera con creces nuestras expectativas. Si nos esforzamos por alcanzar el 100%, es muy probable que desperdiciemos recursos e incluso el proyecto fracase. La sala de conferencias quedó en silencio y todos me miraron sorprendidos. En mi vida anterior, siempre asentía y aprobaba las decisiones de Ava sin atreverme a objetar. La expresión de Ava era compleja, como si no esperara que me opusiera a ella públicamente. Daniel, acabas de incorporarte a la empresa y puede que haya situaciones que no conozcas. Precisamente por mi perspectiva externa, veo algunos problemas a los que los de adentro podrían estar acostumbrados. No me rendí, con un tono tranquilo pero firme. Estuve a cargo de proyectos similares en mi empresa anterior, y parte de mi experiencia podría sernos útil. Eso era mentira. En mi vida anterior, no tuve ninguna experiencia similar. Pero con las lecciones de mi vida anterior como referencia tras mi renacimiento, supe mejor que nadie lo profunda que era esta trampa. Interesante.
Ava tenía una sonrisa en el rostro, pero una luz fría brilló en sus ojos. Ya que tienes tanta confianza, ¿por qué no te encargas de implementar este plan? Grace te ayudará. Esto me estaba tendiendo una trampa. Si el proyecto fracasaba, toda la culpa sería mía. Si el proyecto salía bien, el mérito sería suyo por su excelente guía. Es un gran honor para mí. Acepté de inmediato, sin mostrar ningún temor. Después de la reunión, Grace vino a mí preocupada. Fuiste demasiado impulsiva. Ava no te dejará escapar tan fácilmente. Le sonreí y la tranquilicé, no te preocupes. Estoy preparada. Lo importante es que guardes todos los registros de reuniones e intercambios de correos electrónicos, especialmente los requisitos que Ava añadió a última hora. Grace parecía perpleja, pero asintió. Al final de la jornada laboral, pasé por la oficina de Ava y la oí hablando por teléfono con Liam. Ese nuevo es demasiado arrogante. Se atrevió a oponerse a mí en la reunión. La voz de Ava estaba llena de ira. Ten cuidado. He oído que tiene antecedentes inusuales. Se oyó la voz de Liam al otro lado del teléfono. Su capacidad para detectar problemas en los informes no parece la de un novato común y corriente. ¿A qué hay que tenerle miedo? Por muy capaz que sea, sigue siendo un novato en la empresa. Ava se burló. Esta vez, sin duda lo haré tropezar de verdad. Al oír esto, esbocé una sonrisa, me di la vuelta y me fui. En mi vida anterior, consideraba a Ava mi guía y la protegía en todo momento. En esta vida, voy a hacerle probar la amarga fruta que ella misma plantó. El viernes, la compañía anunció repentinamente que Lucas inspeccionaría al equipo del proyecto el lunes. Ava vino a mí y fingió estar preocupada, diciendo, Lucas le da mucha importancia a este proyecto. ¿Cómo te preparas? Todo va según lo previsto. Respondí con calma, ya con una contramedida en mente. En mi vida anterior, durante esta inspección, Lucas me criticó en el acto, y mi reputación se desplomó desde entonces. Pero esta vez, voy a reescribir mi destino. El lunes por la mañana, el ambiente en la sala de conferencias era tenso. Lucas estaba sentado en el asiento principal, con su mirada penetrante recorriendo a todos los presentes. Ava estaba de pie junto a él, con una sonrisa profesional, pero de vez en cuando me miraba con una mirada maliciosa, como si esperara que hiciera el ridículo. ¿Cómo va el proyecto?, preguntó Lucas sin rodeos, con voz profunda y potente. Ava tomó el mando de inmediato. Lucas, el proyecto, en general, avanza según lo previsto. Daniel está a cargo de la ejecución específica. ¿Por qué no le pedimos que nos informe? Todas las miradas se posaron en mí. En mi vida anterior, estaba tan nervioso en esta situación que perdí el hilo y Lucas me regañó en el acto. Pero ahora estaba bien preparado y me puse de pie con calma. Hola, Lucas. El proyecto avanza sin contratiempos. Abrí la presentación preparada y comencé a informar con tono firme. Hicimos ajustes estratégicos al plan original según los cambios del mercado. Actualmente, se ha completado el desarrollo de las funciones principales y, al mismo tiempo, se ha reducido considerablemente el costo. Presenté una serie de datos y gráficos, explicando claramente las razones del ajuste del plan y los efectos esperados. Todo el proceso fue claro y se centró en los puntos clave, lo que contrasta marcadamente con mi desempeño desorganizado y frustrado en mi vida anterior. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Lucas. Tras escuchar atentamente mi informe, preguntó, ¿por qué ajustaste el plan original? ¿Hubo algún problema con el plan original? Esta era la oportunidad que uno esperaba. Al formular el plan original, el análisis de la situación del mercado pudo haber sido demasiado optimista. Realicé un informe de investigación de mercado. Esta es la dinámica más reciente de nuestros competidores que he analizado. Hicieron ajustes significativos en sus estrategias hace 3 meses. Si nos obstinamos en implementar el plan original, no solo no lograremos los resultados esperados, sino que también causaremos un desperdicio de recursos. Lucas tomó el informe y lo hojeó cuidadosamente. Su ceño se relajó gradualmente. Tu análisis es muy perspicaz. Con el rabillo del ojo, vi que el rostro de Ava cambió de repente y me alegré en secreto. Una pregunta más, continuó Lucas.
En el informe trimestral que Ava presentó anteriormente, las expectativas para este proyecto parecían mucho más optimistas de lo que usted dijo. Ava lo interrumpió de inmediato. Lucas, el mercado está cambiando rápidamente, y naturalmente, existen diferencias entre los datos de cuando se preparó el informe y la situación actual. Eso no es del todo cierto. Lo dije sin humildad ni arrogancia. Descubrí que algunos datos del informe eran inexactos el primer día que me incorporé a la empresa. Ya se lo informé a Ava y le envié una versión revisada. La mirada de Lucas iba y venía entre Ava y yo. Entonces, ¿crees que había un problema con los datos del informe original? Simplemente estoy reflejando la situación tal como es. Respondí con calma. Como novato, no me atrevo a sacar conclusiones precipitadas, pero, basándome en mi ética profesional, debo informar mis hallazgos con veracidad. El ambiente en la sala de conferencias era solemne. La expresión de Ava ya no podía mantener la calma, y sus dedos aferraban con fuerza el borde de la carpeta. Lucas guardó silencio un momento y de repente se volvió hacia Ava. Ava, ¿qué opinas de esta situación? Ava intentó mantener la calma. Podría ser un problema del sistema lo que causó la desviación de los datos. Lo revisaré de nuevo. En cuanto al ajuste del proyecto, creo que Daniel quizás fue demasiado cauteloso. El plan original es completamente factible. Es mejor ser demasiado cauteloso que ser demasiado optimista. Lucas dijo con tono significativo, y luego anunció que el proyecto seguirá llevándose a cabo según el plan de Daniel. Quiero ver un plan de implementación más detallado la semana que viene. Después de la reunión, Lucas me interrumpió. Daniel, quédate un momento. Cuando Ava se fue, me fulminó con la mirada, pero me quedé allí quieto, esperando con calma a que Lucas hablara. Eres muy especial. Lucas me examinó. La mayoría de los novatos optarían por seguir la corriente, pero tú te atreviste a desafiar el plan establecido. Simplemente hice lo que creí correcto. Respondí con sinceridad. Lucas asintió. La empresa necesita gente como tú que tenga sus propias opiniones. Habrá una nueva reunión de discusión del proyecto en la sede el próximo jueves. Tú también puedes venir y participar. Gracias por tu confianza, Lucas. No me sorprendí demasiado, solo asentí cortésmente. Al salir de la sala de conferencias, supe que había dado un paso importante. En mi vida anterior, me habían marginado después de esta reunión. Ahora, me había ganado el favor de Lucas. De vuelta en mi puesto de trabajo, Grace se acercó emocionada. ¡Qué maravilla! Lucas rara vez elogia así a los nuevos empleados. Sonreí y negué con la cabeza. Es solo suerte. No es solo suerte. Grace bajó la voz. ¿Sabes qué? Ava regresó a su oficina con una expresión desagradable. Cerró la puerta de golpe sin decir palabra. Justo cuando ella hablaba, Liam se acercó y me dio una palmadita en el hombro. Jovencito, eres capaz. ¿Qué te parece si comemos juntos algún día? En mi vida anterior, Liam me había despreciado, pero ahora tomaba la iniciativa para mostrarme amabilidad. Parecía que la situación ya estaba cambiando. Es un gran honor. Respondí con una sonrisa, ya con planes en mente. Este paso fue bueno, pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Ava no se rendiría fácilmente, y seguramente tomaría represalias aún más ferozmente. Por suerte, esta vez, estaba completamente preparado. En los días siguientes, surgieron fuertes tensiones en la empresa. Sentí claramente que la actitud de Ava hacia mí se había vuelto mucho más fría. Ya no fingía preocupación como cuando me incorporé a la empresa. Al mismo tiempo, mis compañeros, que antes me habían sido indiferentes, empezaron a saludarme con entusiasmo y me invitaron a comer con ellos y a las actividades extralaborales. Liam había acordado cenar el miércoles por la noche en un restaurante de lujo cerca de la empresa. Nunca antes había tenido semejante honor, así que estuve especialmente atento. Daniel, tu actuación me ha sorprendido mucho. Liam levantó su copa con una sonrisa radiante. No es fácil ganarse la simpatía de Lucas justo después de unirse a la empresa. Choqué las copas suavemente y dije con modestia, es solo suerte. Solo he hecho un trabajo insignificante. Estás siendo demasiado modesto.
Un destello de curiosidad brilló en los ojos de Liam. ¿En qué empresa trabajaste antes? Tu historial parece bastante impresionante. Esto fue una investigación. En mi vida anterior, habría revelado honestamente mi pasado común y corriente, pero ahora entendía que a veces un vago misterio era más valioso que la verdad en el trabajo. Es solo una pequeña empresa, no vale la pena mencionarla. Sonreí y cambié de tema. Sin embargo, tú, Liam, llevas muchos años en la empresa. Seguro que has visto mucho. Liam, obviamente, no quedó satisfecho con mi respuesta, pero aún así siguió con mi tema. Sí, la empresa ha cambiado mucho con los años. Por cierto, ¿qué tal te llevas con Ava? Ava es excelente y he aprendido mucho de ella. Respondí con fingida sinceridad, mientras me servía una taza de té y evitaba deliberadamente el vino. Liam sonrió significativamente. Ava es muy hábil, pero hay que tener cuidado. Guarda rencor con mucha facilidad. Solo hago bien mi trabajo. Respondí con calma. Ahora que lo pienso, con respecto a ese informe, ¿de verdad encontraste algo malo? Preguntó Liam con indiferencia, pero tenía la mirada fija en mí. Dejé la taza y dije con calma, los datos son datos. Si hay discrepancias, hay discrepancias. Simplemente lo informé con la verdad. ¿Sabes qué? Ava te odia profundamente ahora. Liam bajó la voz como si compartiera un secreto. He oído que planea negociar contigo. Ah. Fingí sorpresa. Solo soy un empleado novato. ¿Vale la pena tomarse tantas molestias? Preguntó Liam con tono significativo, estás siendo demasiado modesta. Por cierto, ¿estás listo para la reunión de la sede la semana que viene? Es una gran oportunidad para presentarte. Me estoy preparando. Respondí brevemente, ya en guardia. Después de cenar, rechacé la oferta de Liam de llevarme a casa y caminé sola en la noche, pensando en el significado de esta conversación. En mi vida anterior, no sabía nada de estos amoríos, pero ahora podía ver a través de cada movimiento que hacían. El propósito de Liam era obvio, investigar mis antecedentes, averiguar mi relación con Ava, y al mismo tiempo, insinuar que podía apoyarme. Sus palabras eran a la vez un intento de conquistarme y una advertencia, y también ocultaban la complicada relación entre él y Ava. A la mañana siguiente, mientras organizaba los documentos, recibí de repente un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos pidiéndome que fuera allí para una entrevista de inmediato. Esto nunca me había pasado, y enseguida me puse alerta. Cuando Mia, la jefa del Departamento de Recursos Humanos, me vio entrar, tenía una expresión de preocupación. Daniel, alguien ha informado de una sospecha de fraude en tu currículum y la empresa necesita volver a verificar tu información. Asentí con calma. No hay problema. ¿Qué necesitas que haga? Rellena este formulario de nuevo y proporciona la carta de renuncia de tu anterior empresa. Mia me entregó un documento. Sería mejor que lo enviaras hoy. Obviamente, esto fue obra de Ava. En mi vida anterior, sí que había embellecido un poco mi currículum. Aunque no fue exactamente un fraude, si se examinara con detenimiento, sí que habría algunas fallas. Tras renacer, ya lo había corregido, pero al parecer Ava no sabía nada del cambio. Bueno, lo publicaré lo antes posible. Tomé el formulario y dije sin prisa. Al salir del Departamento de Recursos Humanos, me encontré con Grace en el pasillo. Me agarró nerviosamente. Daniel, algo anda mal. Se modificaron algunos datos clave de los documentos del proyecto, y el registro de modificaciones muestra que se realizó con tu cuenta. Me dio un vuelco el corazón, pero por dentro mantuve la calma. ¿Cuándo ocurrió esto? La hora de modificación que se muestra en el sistema esta mañana. La encontré justo cuando revisaba el progreso del proyecto. Dijo Grace con ansiedad. Si Lucas se entera, tendrás problemas. Esta fue otra treta de Ava. Un incidente similar ocurrió en mi vida anterior, pero en ese momento entré en pánico y acabé asumiendo la culpa. Ya estaba en guardia contra esos trucos. No te preocupes. Estoy preparado. Tranquilicé a Grace, luego abrí mi teléfono y abrí la interfaz de un programa. Mira, instalé un programa de registro de operaciones en mi computadora, que respalda automáticamente cada operación que hago.
No he iniciado sesión desde que salí del trabajo anoche. Grace suspiró aliviada. ¡Qué bien! ¿Pero por qué Ava te ataca así? Porque no seguí su guión. Dije con indiferencia. En el trabajo, algunas personas están acostumbradas a los halagos y la obediencia de los demás. Si alguien no sigue las reglas, instintivamente lo verán como una amenaza. ¿No tienes miedo? Ava lleva muchos años en la empresa y sus contactos son muy estrechos. Preguntó Grace preocupada. Sonreí y negué con la cabeza. La justicia puede tardar, pero nunca faltará. De vuelta en mi puesto de trabajo, restauré de inmediato los datos alterados y envié un correo electrónico al departamento de informática, solicitándoles que revisaran los registros de inicio de sesión anormales del sistema recientemente. En mi vida anterior, opté por guardar silencio por miedo a causar problemas y, con el tiempo, me metí en problemas aún mayores. Esta vez, iba a tomar la iniciativa y no darle a Ava ninguna oportunidad de aprovecharse. Por la tarde, recibí una respuesta del departamento de TI confirmando que alguien había iniciado sesión en el sistema con mi cuenta la noche anterior. Lo más interesante fue que la dirección IP de inicio de sesión era de la empresa, y la ubicación específica era precisamente una sala de conferencias a la que Ava iba con frecuencia. Organicé estas pruebas de inmediato, pero no las expuse de inmediato. Las peleas laborales son como jugar al ajedrez. A veces, no se trata de atacar primero, sino de esperar a que el oponente se meta en problemas más graves. Justo entonces, Ava me envió un mensaje pidiéndome que fuera a su oficina. Sabía que era otra trampa que me había tendido. La puerta de la oficina de Ava estaba entreabierta y llamé educadamente. Adelante. Su voz era tranquila, con un ligero orgullo apenas perceptible. Abrí la puerta y vi que Ava estaba organizando los documentos. Había una taza de café humeante sobre el escritorio. La luz del sol que entraba por la ventana era perfecta, iluminando su delicado rostro y delineando una suave figura. Si hubiera sido en mi vida anterior, tal vez aún me habría engañado con esta apariencia. ¿Querías verme? Me paré frente a ella y le pregunté sin humildad ni arrogancia. Ava levantó la vista con una sonrisa profesional. Siéntate. No seas tan rígida. Me senté y esperé a que fuera al grano. He oído que últimamente has estado muy activa en el trabajo, e incluso Lucas te ha elogiado. Tomó el café y le dio un pequeño sorbo. Pero hay algo que creo que necesito recordarte. Adelante, por favor. La miré con calma. Los datos del proyecto de la empresa son muy importantes. Cualquier desviación puede tener consecuencias muy graves. Ava dijo con tono significativo. Acabo de enterarme de que modificaron algunos datos de los documentos del proyecto. Este era su truco. Primero, tender una trampa, luego fingir amabilidad y dar un recordatorio, y finalmente, dar un golpe fatal cuando estás nervioso. En mi vida anterior, habría entrado en pánico de inmediato e intentado explicarlo, y cuanto más explicaba, más confuso se volvía. Sí, alguien inició sesión en el sistema con mi cuenta y modificó los datos. Dije con tono monótono, sin ningún atisbo de culpa. Por suerte, tengo una copia de seguridad de los registros de operaciones. Ya restauré los datos correctos y reporté el uso anormal de la cuenta al departamento de TI al mismo tiempo. La expresión de Ava se congeló por un momento, pero enseguida volvió a la normalidad. Ah, sí. ¿Hackearon tu cuenta? Es muy peligroso. Deberías cambiar tu contraseña inmediatamente. Ya la cambié. Sonreí levemente. Además, según la investigación preliminar del Departamento de Informática, el acceso era una sala de conferencias de la empresa, la que usas a menudo. La mano de Ava tembló ligeramente y el café casi se derramó. ¿Esto? ¿Cómo es posible? ¿Quizás fue el personal de limpieza o algún otro empleado? Quizás. No lo confirmé ni lo negué. Sin embargo, tras enterarse, Lucas ha dado instrucciones al departamento de TI para que refuerce la supervisión. Creo que pronto se aclarará. Improvisé la última frase, pero tuvo un efecto evidente, la cara de Ava se puso fea al instante. Por cierto, ¿me llamaste para algo más? Tomé la iniciativa de cambiar de tema y darle una salida. Ava se recompuso. Sí.
Para la reunión de la sede la semana que viene, espero que puedas preparar un informe detallado del proyecto. Y necesito revisarlo con antelación. Esta fue otra de sus trampas. En mi vida anterior, usó esta excusa para manipular el contenido de mi informe, lo que me hizo hacer el ridículo en la reunión de la sede. Bueno, lo prepararé. Acepté de inmediato, pero no dije que se lo mostraría con antelación. Tras salir de la oficina de Ava, dejé escapar un largo suspiro. Justo cuando estaba a punto de volver a mi puesto de trabajo, vi a Grace corriendo hacia mí. Ha pasado algo grave. Bajó la voz. El Departamento de Recursos Humanos me acaba de informar que alguien informó que nuestro equipo de proyecto cambió el plan en privado, lo cual infringe las normas de la empresa. Lucas ha ordenado una investigación exhaustiva y habrá una reunión de emergencia esta tarde. Fruncí el ceño y pensé un momento, y luego comprendí de inmediato. Este es el contraataque de emergencia de Ava. Sabe que manipular los datos no funcionará, así que cambió de estrategia. ¿Qué hacemos?, preguntó Grace nerviosa. No te preocupes. No hemos hecho nada malo. Le di una palmadita en el hombro. Confía en el criterio de Lucas. La reunión de emergencia comenzó puntualmente a las 3 en punto. El ambiente en la sala de conferencias era solemne. Lucas ocupaba el asiento principal con expresión seria. Ava se sentó a su lado, con aspecto preocupado, pero con un brillo astuto en sus ojos. Acabo de recibir un informe, dijo Lucas sin rodeos. Decía que el equipo del proyecto realizó modificaciones no autorizadas al plan sin pasar por el proceso de aprobación formal. Esto es una grave infracción de las normas de la empresa. Ava se hizo cargo de inmediato. Lucas, acabo de enterarme de esto. Como jefa de departamento, tengo una responsabilidad ineludible. Ella primero asumió la superioridad moral y luego nos desplazó la responsabilidad real. Descubrí su truco, pero no tenía prisa por defenderme. Daniel, como líder del proyecto, ¿cómo explicas esto? La mirada penetrante de Lucas se posó en mí. En mi vida anterior, habría entrado en pánico de inmediato e intentado explicarlo, y al final, Lucas me habría regañado. Pero ahora, me levanté con calma y abrí la carpeta que ya tenía preparada. Lucas, con respecto al ajuste del plan, si realizamos una optimización estratégica, pero todo se hizo de acuerdo con las normas de la empresa. Le entregué un documento a Lucas. Este es el formulario de aprobación del ajuste, firmado personalmente por Ava hace 2 semanas, que nos autoriza a ajustar el plan con flexibilidad según las fluctuaciones del mercado. Lucas tomó el documento y lo examinó con atención. Su ceño se fue relajando poco a poco. Continué. En cuanto a la manipulación de los datos del proyecto hoy, el departamento de TI ha confirmado que se debió a que alguien usó mi cuenta sin permiso. Este es su informe preliminar de investigación. Entregué otro documento que mostraba claramente la hora, la ubicación y la dirección IP del inicio de sesión anormal. La sala de conferencias quedó en silencio. Todos miraron a Ava, y su rostro se puso furioso. Ava, ¿tienes alguna explicación para esto? La voz de Lucas se volvió fría. Ava intentó mantener la calma. Esto debe ser un malentendido. Quizás fue un fallo del sistema o... No creo que el sistema de alta precisión de la compañía tuviera un fallo así, sin motivo alguno. Lucas la interrumpió con una voz de autoridad innegable. Investigaré este asunto personalmente. Ava, por favor, ven a mi oficina después de la reunión. La reunión terminó así de repente. Al salir de la sala de conferencias, sentí claramente que la forma en que mis colegas me miraban había cambiado, llena de asombro y curiosidad. Grace me alcanzó en silencio. ¿Tenías todo esto preparado de antemano? Sonreí levemente. En el trabajo, la mejor defensa es anticipar cada movimiento del oponente. A lo lejos, Ava caminaba hacia la oficina de Lucas con el rostro sombrío, y su espalda parecía particularmente solitaria. No me regodeé, simplemente observé todo con calma. En mi vida anterior, ella me arruinó, pero no me vengaría con los mismos medios. Solo quería un final justo. En los días siguientes, surgieron fuertes tensiones en la empresa. Trasladaron a Ava del equipo del proyecto y Liam se hizo cargo temporalmente de su trabajo. Yo seguí centrado en el proyecto.
A primera vista, todo parecía normal, pero comprendí que la verdadera tormenta acababa de comenzar. La reunión del jueves en la sede se celebró según lo previsto. Fui a la sede con Lucas. Rara vez habló durante el proceso, solo ocasionalmente hacía preguntas relacionadas con el proyecto. En mi vida anterior, nunca tuve la oportunidad de asistir a una reunión de tan alto nivel, y no pude evitar sentirme un poco nervioso en ese momento. Relájate. Justo antes de entrar al ascensor, Lucas dijo de repente, ya he visto tus habilidades. Solo dime la verdad hoy. Asentí y ajusté mi respiración. La sala de conferencias era mucho más grande de lo que imaginaba. Los altos ejecutivos de varios departamentos de la empresa estaban sentados a ambos lados de la larga mesa, y el ambiente era solemne y serio. Noté que Ava también estaba entre ellos. Se veía mucho más demacrada de lo habitual, pero aún conservaba una postura elegante. Ahora, que Daniel informe sobre el progreso del proyecto. Tras una breve introducción de Lucas, me cedió el escenario. Me puse de pie y comencé a informar con calma. Hace un mes, quizá me hubiera sentido perdido, pero tras los reveses de mi vida anterior y la experiencia de esta, había aprendido a mantener la calma bajo presión. Durante el informe, noté que varios altos ejecutivos intercambiaban miradas de vez en cuando, aparentemente bastante sorprendidos por mi desempeño. Ava mantenía la cabeza gacha, mirando los documentos, y no me miró a los ojos. Un informe excelente. Después de la reunión, el presidente vino a estrecharme la mano en persona. Lucas dijo que eras un joven con potencial, y parece que tenía razón. Le di las gracias con modestia, pero en el fondo sabía que esta reunión era un punto de inflexión importante en mi carrera. En mi vida anterior, Ava me hizo quedar mal en esta reunión, lo que me hizo perder por completo la oportunidad de ascender. Hoy, no solo demostré mis habilidades con éxito, sino que también me gané el reconocimiento de la alta dirección. En el coche de regreso, Lucas parecía estar de buen humor. El presidente quedó muy satisfecho con tu desempeño y te ofrecerá un mejor puesto durante el proceso de ajuste interno de la empresa. Gracias, Lucas, por tu apoyo. Le di las gracias sinceramente. Me miró significativamente. ¿Parece que hay algún conflicto entre tú y Ava? No respondí directamente. Es inevitable tener opiniones diferentes en el trabajo. La empresa no necesita gente que se intrigue entre sí, pero tampoco necesita a gente buena que siempre lo tolere todo, dijo Lucas con seriedad. Encontrar el equilibrio es muy importante. Asentí para demostrar que lo comprendía. El trabajo es como un campo de batalla. A veces, hay que ser fiel a los principios, y a veces, hay que saber ser flexible. En mi vida anterior, fui demasiado tolerante, lo que me llevó a ser utilizado por otros. En esta vida, siendo autosuficiente, aprenderé a llevarme bien con diferentes personas. Tras regresar a la empresa, se difundió una noticia inesperada en la oficina. Habían transferido a Ava a una sucursal y yo asumiría su puesto como subdirector del departamento de proyectos. Grace vino a mí emocionada. Felicidades. Te ascendieron rapidísimo. Eres realmente increíble. Sonreí y negué con la cabeza. Esto es solo un arreglo temporal. Todavía tengo que demostrar más mi valía. Por cierto, preguntó Grace con curiosidad. ¿Qué pasó exactamente entre tú y Ava? En la empresa todos dicen que hay un conflicto profundo entre ustedes. Nada especial. Respondí con indiferencia. Quizás sea solo una diferencia en los estilos de trabajo. Al final de la jornada laboral, me encontré con Ava, que estaba recogiendo sus cosas en la oficina. Se veía agotada, con ojeras evidentes, pero aún conservaba su orgullo. Felicidades. Al verme, forzó una sonrisa. Este puesto debería haberle correspondido a alguien más capaz desde el principio. Gracias. Respondí con calma, sin mostrar ningún signo de complacencia ni sarcasmo. Ava dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró con seriedad. Cuando te conocí, pensé que eras de esas novatas que se dejaban controlar fácilmente, pero me sorprendiste de verdad. Cada uno tiene sus límites. La miré fijamente a los ojos. Simplemente no quería volver a cometer los mismos errores. ¿Cometer los mismos errores otra vez? Frunció el ceño, confundida.
Parece que te ha pasado algo parecido. No expliqué las palabras que se me escaparon sin querer. Me encogí de hombros ligeramente. Espero que todo te vaya bien en la sucursal. Ava guardó su último objeto personal y estaba a punto de irse. Siempre he creído que las personas verdaderamente capaces pueden brillar donde quiera que estén. Quizás la próxima vez que nos veamos, seamos rivales iguales. Asentí y la vi marcharse. En ese momento, no sentí el placer que había imaginado. En cambio, tenía sentimientos encontrados. El odio hacia ella que me había llevado a un callejón sin salida en mi vida anterior se había desvanecido, reemplazado por un pensamiento racional sobre este juego laboral. Por la noche, Liam me invitó a tomar una copa para celebrar mi ascenso. Esta vez, acepté con cautela, pero permanecí alerta. No esperaba que consiguieras este puesto tan rápido. Liam levantó su copa, sus ojos brillaban con una luz compleja. Ava llevaba tantos años en la compañía, pero al final, fue derrotada por un novato. Es realmente irónico. El éxito o el fracaso a veces dependen de un solo pensamiento. Choqué ligeramente nuestras copas con él, pero solo tomé un pequeño sorbo. Liam dejó su copa y me miró fijamente. ¿Cuál es exactamente tu trayectoria? Una persona común y corriente no podría haber logrado todo esto en un solo mes. Sonreí levemente. Quizás solo sea suerte. ¿Buena suerte? Liam soltó una suave carcajada. Tienes una suerte extraordinaria. Sin embargo, hizo una pausa. La empresa es un lugar complejo. Acabas de entrar al juego y aún queda mucho camino por recorrer. Esas palabras fueron tanto una advertencia como una amenaza. Comprendí que, aunque Ava había caído, gente como Liam seguía observándome. El juego en el trabajo nunca terminaría, solo surgirían nuevos oponentes. Lo tendré en cuenta. Dije con sinceridad. Y gracias, Liam, por el recordatorio. Al salir del restaurante, miré a Liam, que seguía sentado allí. Estaba hablando por teléfono con cara seria. Sabía que me esperaban nuevos desafíos. Pero esta vez, ya no era el Daniel fácilmente manipulable. Era un guerrero que había experimentado el fracaso y comprendía la dura realidad del mundo laboral. Las lecciones de mi vida anterior se habían convertido en mi bien más preciado, y la oportunidad de renacer me había dado la posibilidad de redefinirme. Sin importar cuántas dificultades y obstáculos se presentaran, seguiría adelante con firmeza. Tras asumir el cargo de subdirector del departamento de proyectos, mi carga de trabajo aumentó drásticamente. En mi vida anterior, ni siquiera tuve la oportunidad de convertirme en un supervisor común y corriente. Ahora, tenía que gestionar todo un departamento, lo cual era todo un reto. Pero la experiencia que me trajo mi renacimiento me permitió afrontar esta presión con calma. Un viernes, un mes después, estaba organizando el informe trimestral cuando Mia, del Departamento de Recursos Humanos, me visitó de repente. Daniel, ¿tienes un momento? Quiero hablarte de algo. Tenía una expresión seria y hablaba en voz baja. Le hice señas para que se sentara. ¿Qué es tan misterioso? Mia miró a su alrededor para asegurarse de que nadie le prestara atención, luego bajó la voz y dijo: la empresa está investigando recientemente un caso de fraude interno relacionado con la falsificación de datos financieros. La investigación apunta a Liam. Ava dudó un momento. Me quedé atónito, pero por dentro permanecí tranquilo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque fuiste tú quien descubrió el problema con los datos. Mia me miró significativamente. El equipo de investigación quiere hablar contigo en privado. Asentí para demostrar que comprendía. En mi vida anterior, era solo un empleado subalterno insignificante y jamás habría conocido información tan privilegiada. Ahora, debido a mis acciones decisivas tras renacer, sin darme cuenta, había tocado los secretos más importantes de la empresa. Antes de irse, Mia pareció querer decir algo, pero se contuvo. Daniel, ten cuidado. Este asunto involucra a mucha gente, e incluso Lucas podría estar involucrado. Después del trabajo, no me fui inmediatamente. En cambio, esperé en una cafetería cercana. Exactamente a las 9, un hombre de mediana edad con un traje elegante se sentó frente a mí. Daniel,
Soy Edward, del equipo de auditoría de la empresa. Me mostró su identificación laboral. Gracias por su disposición a cooperar con nuestra investigación. Es lo correcto. Dije con calma. Edward fue directo al grano. ¿Cómo descubriste que había un problema con ese informe trimestral? No es un error que un empleado común pueda detectar fácilmente. Esta era una pregunta peligrosa. Si respondía con demasiada profesionalidad, despertaría sospechas. Si respondía con demasiada simplicidad, sería difícil que mi explicación fuera convincente. Hace un tiempo, realicé análisis de datos. Respondí con cautela. Los datos y la curva de crecimiento de ese informe no se ajustaban a la lógica empresarial habitual, así que me llamó la atención. Edward asintió. ¿Sabías que ese informe formaba parte de un plan de fraude financiero que duró 3 años? Liam y Ava se unieron para obtener una gran cantidad de bonificaciones y acciones inflando las cifras de rendimiento. Fingí sorpresa. ¿Es tan grave? Es aún peor. Edward tomó un sorbo de café. Esta cadena de fraude podría extenderse a la alta dirección de la empresa. Sospechamos que Lucas también está involucrado. Me quedé en secreto impactado. En mi vida anterior, nunca había tenido acceso a información tan privilegiada. Pero ahora, por una pequeña decisión, me vi envuelto en la investigación de corrupción más profunda de la compañía. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Edward me entregó una memoria USB. Aquí están las ubicaciones de algunos archivos clave. Necesitamos pruebas para confirmar el alcance de la participación de Lucas. Si puede ayudarnos a obtenerlos, le agradeceríamos que nos ayudara. ¿Me estás pidiendo que sea un espía? Fruncí el ceño. Depende de cómo lo mires. Edward dijo con tono significativo. Pero si se confirma que Lucas está involucrado en el caso, es probable que el próximo gerente general sea seleccionado dentro de la empresa. Has tenido un excelente desempeño últimamente, y eres joven y prometedor. No lo dijo explícitamente, pero la insinuación fue bastante clara. Esta fue una apuesta arriesgada. Si tenía éxito, podría alcanzar grandes alturas. Si fracasaba, mi futuro estaría arruinado. Al llegar a casa, di vueltas en la cama y no pude dormir. En mi vida anterior, habría rechazado una propuesta tan peligrosa sin dudarlo. Pero ahora entendía que no había nada absolutamente correcto o incorrecto en el trabajo, solo lo que me beneficiaba o no. Al día siguiente, decidí poner a prueba la actitud de Lucas primero. Al informar sobre mi trabajo, mencioné deliberadamente la reciente auditoría financiera de la empresa. Escuché que el equipo de auditoría ha estado muy activo últimamente. Pregunté con indiferencia, fingiendo que no me importaba. La mano de Lucas, que estaba revisando los documentos, se detuvo un momento, y luego dijo, como si nada hubiera pasado, que era solo trabajo rutinario. No hay necesidad de preocuparse demasiado. Escuché que podría tratarse de asuntos delicados. Seguí haciendo pruebas. Lucas dejó los documentos y me miró fijamente. Daniel, tienes un futuro brillante en la empresa. No malgastes tu energía en cosas que no te deberían preocupar. Esta advertencia fue bastante clara. Tras salir de la oficina, decidí rechazar de inmediato la solicitud de Edward. Independientemente de si Lucas estaba involucrado en el caso o no, no quería ser un peón en este juego de poder. Justo cuando estaba a punto de contactar a Edward, Grace vino a verme de repente, con cara de pánico. Daniel, algo grave ha sucedido. Se llevaron a Liam para investigarlo y sellaron su oficina. Me quedé impactado. ¿Cuándo pasó esto? Esta mañana. Oí que es por fraude financiero, y la cantidad involucrada es enorme. Grace bajó la voz. Corre el rumor de que Ava se ha convertido en testigo de la acusación y ha identificado a Liam como el cerebro del asunto. Guardé silencio un momento, pensando en este repentino giro de los acontecimientos. En mi vida anterior, nunca había vivido semejante turbulencia en la empresa y no podía predecir en absoluto qué sucedería después. Mientras pensaba, la puerta de la oficina se abrió de repente y entraron varios guardias de seguridad y un hombre de traje. «Señor Daniel», preguntó el hombre de traje con indiferencia. «Por favor, venga con nosotros. Lucas quiere verte». Los seguí hasta su oficina. Para mi sorpresa, además de Lucas,
también estaban Edward y varias personas más que no conocía. Daniel, siéntate. La expresión de Lucas estaba más seria que nunca. Creo que ya te enteraste de lo que pasó esta mañana. Asentí, con el corazón alerta. Lo que le pasó a Liam es solo el principio. Lucas me miró fijamente a los ojos. La empresa decidió llevar a cabo una campaña anticorrupción a gran escala, y usted, por ser el primero en descubrir el problema y mantenerse fiel a sus principios, fue seleccionado por la junta directiva para encargarse de la rectificación integral del departamento de proyectos. Me quedé atónito. Esto superó por completo mis expectativas. ¿Yo? La junta directiva cree unánimemente que la nueva era requiere nuevos gerentes. Lucas sonrió levemente. Y tú cumplías con los requisitos: honestidad, valentía y principios. Edward también asintió. Rechazaste mi petición, y eso es justo lo que queríamos ver. Solo alguien capaz de mantener la sobriedad ante la tentación de los intereses es digno de un puesto importante. Así que el contacto de anoche fue solo una prueba. De repente lo comprendí, pero también me sentí un poco inquieto. ¿Y qué hay de Ava? Sí, se ha convertido en testigo de cargo. Lucas suspiró. Pero sus crímenes han sido establecidos, y solo puede obtener una sentencia reducida. Al salir de la oficina, mi estado de ánimo era extremadamente complicado. En mi vida anterior, Ava y Liam trabajaron juntos y me arruinaron, pero ahora conseguí un ascenso gracias a su fracaso. El giro del destino llegó tan de repente que no pude evitar suspirar ante la fugacidad de la vida. De vuelta en la oficina, me paré junto a la ventana y miré el horizonte de la ciudad a lo lejos. Todo esto se debió a una pequeña decisión que tomé tras renacer: negarme a asumir la culpa de los errores ajenos. A veces, el punto de inflexión del destino es tan simple y sutil. 3 meses después, la tormenta anticorrupción de la empresa se apaciguó gradualmente. Liam fue sentenciado a prisión y Ava recibió una pena menor por cooperar con la investigación, pero su carrera ya estaba arruinada. Y a mí me nombraron gerente del departamento de proyectos, convirtiéndome en el gerente de nivel medio más joven de la empresa. Todo esto parecía un sueño. En mi vida anterior, la empresa me despidió menos de un año después de incorporarme porque asumí la culpa por Ava y finalmente opté por suicidarme en la desesperación. Ahora, tras renacer, no solo me vengué con éxito, sino que también alcancé un éxito sin precedentes. En la oficina, estaba revisando el nuevo plan de proyecto cuando mi asistente llamó a la puerta y entró. Daniel, la señora Ava quiere verte. Me quedé desconcertado un momento, pero luego asentí. Por favor, déjala entrar. Un momento después, Ava entró en la oficina. Estaba mucho más delgada que la última vez que nos vimos, y la agudeza de su mirada había desaparecido, reemplazada por un profundo cansancio. ¿Cuánto tiempo sin verla? Se paró frente a mí con voz tranquila. Siéntese, por favor. Le hice un gesto para que se sentara. No esperaba que vinieras a verme. Después de sentarme, Ava me miró fijamente a los ojos. Vine a disculparme en persona. Esta frase me sorprendió un poco. En mi vida anterior, Ava nunca se había disculpado por lo que había hecho, ni siquiera después de que me arruinara por su culpa. ¿Por qué te disculpas? Fingí no entender. Porque intenté incriminarte. Ava suspiró. Desde el día que descubriste el problema con el informe, supe que no eras una persona común y corriente. Pero no esperaba que terminara así. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Aquí hay un documento que contiene el registro completo de mi conspiración con Liam en aquel entonces. Aunque he confesado la mayor parte durante la investigación, estos son más detallados. Creo que podrían serte útiles para ordenar el departamento ahora. No recogí el sobre inmediatamente, sino que la miré con atención. ¿Por qué me das esto? Quizás sea una expiación, o quizás quiero demostrar que aún tengo algo de conciencia. Ava sonrió con autodesprecio. Me han sentenciado a libertad condicional y mi carrera ha terminado. Antes de irme, quiero hacer algo bien. Finalmente recogí el sobre, pero no lo abrí. ¿Qué planes tienes ahora? Voy a volver a mi pueblo y abrir una pequeña tienda. Ava se levantó. La ciudad es demasiado agotadora. Quiero encontrar un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Asentí y de repente recordé mi propio final en mi vida anterior.
La sensación de desesperación e impotencia aún estaba vívida en mi memoria. Ava, la llamé justo cuando estaba a punto de irse. La vida aún es larga. No importa lo que haya pasado en el pasado, el futuro puede ser un nuevo comienzo. Se quedó atónita por un momento, pero luego mostró una sonrisa sincera. Gracias. Siempre he tenido curiosidad por saber qué tipo de persona eres. Ahora sé que eres mucho más fuerte que yo. Tras despedir a Ava, me quedé junto a la ventana y observé cómo su figura se alejaba entre la multitud. En esta vida, nuestros roles se han invertido por completo. En mi vida anterior, ella me empujó al abismo. En esta vida, la vi caer de su pedestal. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, sonó el teléfono. Era la secretaria de Lucas. Daniel, Lucas te pide que vayas a la sala de conferencias inmediatamente. Hay clientes importantes de visita. En la sala de conferencias, Lucas hablaba con un hombre de mediana edad de porte imponente. Al verme entrar, Lucas hizo un gesto con la mano. Daniel, ven aquí. Te presento. Soy Sebastián, de The Afen Group. Le di la mano y me sorprendí en secreto. The Afen Group es un gigante de la industria. En mi vida anterior, después de que me despidieran, les envié mi currículum muchas veces, pero ni siquiera tuve la oportunidad de entrevistarme. He oído hablar mucho de ti. Sebastián sonrió. Lucas ha estado elogiando tus habilidades hace un momento, diciendo que eres el futuro pilar de la empresa. La reunión transcurrió sin contratiempos. Al terminar, Sebastián sugirió cenar juntos, y aceptamos de inmediato. En el restaurante, mientras bebíamos y charlábamos, Sebastián me preguntó de repente, Daniel, si tuvieras la oportunidad de trabajar para The Afen, ¿estarías dispuesto? Esta pregunta nos dejó atónitos a Lucas y a mí. En mi vida anterior, habría aceptado sin dudarlo, pero ahora ya comprendía la complejidad del entorno laboral. Gracias por tu apreciación, Sebastián, respondí con cautela. Pero acabo de establecerme en Tianjin y aún me queda mucho por aprender. Y lo que es más importante, Lucas tiene la amabilidad de reconocer mi talento, y espero contribuir al desarrollo de Tianjin. Al oír esto, una mirada de aprobación brilló en los ojos de Lucas. Sebastián se echó a reír. Con razón Lucas te valora tanto. La gente con talento y lealtad es el verdadero talento. Después de cenar, Lucas me dejó solo. Tu respuesta de hace un momento fue muy buena. Sin embargo, quiero decirte que no hay decisiones eternamente correctas o incorrectas en el trabajo, solo decisiones que son responsabilidad tuya. Si The Afen realmente te ofrece una mejor plataforma de desarrollo, no te detendré. Asentí agradecido. Gracias, Lucas, por tu comprensión. Pero ahora tengo muchas ganas de trabajar duro en Tianjin. Al llegar a casa, me subí al balcón y miré las estrellas en el cielo nocturno. La tragedia de mi vida anterior no se repetirá, y ya no soy el Daniel que se dejaba manipular fácilmente. Renacer me dio una segunda oportunidad y me hizo comprender la verdad. En el ámbito laboral, no se debe tolerar la falta de principios ni perderse en la búsqueda de venganza. Lo más importante es mantener la aspiración original, ser fiel a los propios objetivos y, al mismo tiempo, aprender a protegerse. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Grace, invitando a los miembros del equipo a una cena el fin de semana para celebrar el éxito del proyecto. Respondí con un sí y mostré una sonrisa relajada. El odio de mi vida anterior se ha disipado y una nueva vida se está desarrollando. Sé que aún habrá nuevos desafíos y oponentes en el trabajo, pero esta vez, ya estoy preparado y ya no temo a las tormentas que se avecinan. Respiré hondo y miré la ciudad iluminada. En esta vida, tomaré las riendas de mi propio destino y forjaré un nuevo camino. Antes, era un peón en manos de Ava. Ahora, soy dueño de mi propio destino. En la vida no existen los y sí, solo el coraje de empezar de cero y la determinación de perseverar en la aspiración original. En este mundo renacido, por fin comprendo que la mejor venganza no es hacer que el oponente caiga en el abismo, sino vivir una vida mejor y convertirme en mi verdadero yo.